a la institución donde trabaje, sea la institución que sea, y tiende a defenderla. Yo les cuento, yo he ido por muchos lugares del país y la mayoría de las personas, cuando cuenta la experiencia de su lugar de trabajo, siempre las experiencias son positivas. Entonces todo el mundo te dice, el sistema de salud en Argentina, el sistema de salud mental es desastroso, hay que cambiarlo, hay que terminar con los manicomios, pero bueno, yo no trabajo en un manicomio, nosotros hace rato que hicimos el cambio, el nuestro es una institución que trabaja interdisciplinariamente, bla, 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 pero no hay prácticamente ningún servicio que haga una autocrítica y que sea capaz de pensar cómo tiene que cambiar. En general se percibe las fallas de los otros y se sobrevalora el trabajo que uno hace. Me parece que esto es algo entendible, digamos, uno tiende a defender el trabajo que uno hace, pero me parece que este es un momento donde tenemos que revisar nuestras identificaciones con las instituciones donde trabajamos. Es decir, nuestra identificación, y a esto los invito, tiene que estar con el proceso, con el proyecto de reforma en salud mental. Y eso requiere que soltemos un poco el amor que tenemos por la institución donde trabajamos. Y si cada uno se aferra, o a la disciplina, uno se aferra a la corporación de psicólogos, o uno se aferra a la institución o al servicio o al monovalente donde trabaja, sí, es muy difícil que pueda hacer un cambio en el sentido de revisar su formación, de actuar en interdisciplina, o de revisar la institución donde trabaja para ver en qué la tiene que cambiar o si necesariamente esa institución tiene que desaparecer. A mí me sorprende muchísimo que gente que trabaja en hospitales monovalentes, cuando uno hace el planteo, digamos, o cuando discutimos este planteo de la ley de sustitución de los monovalentes, la mayor preocupación que aparece es en qué sería utilizado el terreno o el edificio donde funciona el monovalente. Es decir, no falla, ustedes pregunten, pónganse a discutir con gente que trabaja en los monovalentes y lo primero que dicen, ¿y qué van a hacer? ¿Y van a hacer un shopping? ¿O van a hacer un hospital? ¿O van a hacer una plaza? ¿Y qué negocio van? Hermano, tenés 1000 tipos internados hace 20 años, ahí vos estás preocupado por el destino del terreno. Pero me parece que aparecen un montón de síntomas, porque una cosa era, antes de la ley, pelear o enarbolar la bandera de la desmanicomialización, y otra cosa es hacerlo. Es decir, otra cosa cuando está la posibilidad efectiva de hacerlo, y me parece que lo que aparece en muchos es un vértigo enorme, es, bueno, pero hay que ver si se puede, o bueno, externemos, pero es decir, estamos de acuerdo con externar, pero siempre va a haber pacientes que necesitan del manicomio. Cuando te dicen que siempre va a haber pacientes que necesitan del manicomio, y vos le preguntás, ¿cuáles son esos pacientes? Te describen pacientes institucionalizados hace 30 años. Con lo cual lo que te están diciendo es, el manicomio crea su propia necesidad. Es decir, necesitamos el manicomio para atender pacientes que no les queda otra porque hace 30 años que están en el manicomio. Bueno, primero que no es así, porque aunque el tipo esté hace 30 años en el manicomio, siempre hay una alternativa, por supuesto a esta altura más gravosa en términos económicos, quiero decir, tal vez un acompañamiento más permanente, pero está claro que los pacientes más graves son los pacientes cronificados por la institución. Y está claro que no va a haber reforma exitosa en salud mental si nosotros nos quedamos a medio camino en esto. Hasta ahora yo no he visto por ahí, Graciela, que está en la dirección de salud mental y en la gestión, tiene más claro, pero yo no he visto demasiados proyectos de instituciones monovalentes de transformación cuya última página diga, y este día se cerró y ya no hizo falta. La mayoría de los que hacen cambios le cambian el nombre, entonces en vez de llamarse neuropsiquiátrico se llaman interdisciplinario, psicointegral, inclusivo, y le pintan en un cartel con flores y ponen una huerta, digamos, pero sigue siendo un manicomio. Por eso yo no soy muy amigo digo esto para los que lo están pensando, yo no soy muy amigo de cambiarle el nombre a los neuropsiquiátricos. Creo que es mejor llamarlo como, que sigan teniendo el nombre que tienen, que tengamos en claro que es eso lo que tenemos que cambiar, y no los nombres. Tenemos que cambiar, no tiene que haber más hospitales monovalentes. No hay necesidad de que la salud mental se atienda en lugares distintos de donde se atiende el resto de los problemas de salud. Y ya, digamos, hay experiencias de sobra, provincias enteras, como el caso de Río Negro, como el caso de Tierra del Fuego, de otras provincias de la Patagonia, y hospitales en otros lugares, hospitales generales, que demuestran que eso es posible. También con sus riesgos. Hace poco estuve en Concordia, y en Concordia la atención de la salud mental es en una sala, en un hospital general,
que es la sala 8, pero si ustedes van es casi como un manicomio dentro del hospital y tiene la significación social que tiene acá la Merced. Porque acá le dicen a los chicos, ya estás para la Merced, ¿no? Cuando se porta mal o una cosa así, y allá le dicen, estás para la sala 8. Es decir, siempre está ese riesgo, siempre está ese riesgo de la estigmatización. Bueno, y después el otro tema que nos preocupa y que, bueno, que nos obliga a trabajar y estar preparados es el tema de la medicalización. Que es un tema preocupante, que yo creo que no tenemos que desatenderlo. Es decir, en la medida que nosotros estamos empeñados en ver cómo terminamos con los manicomios, cómo creamos dispositivos alternativos, tenemos que tener un ojo permanentemente puesto en la estrategia de los laboratorios, que están, bueno, cada vez más avanzando en esta idea de que todo el mundo se ubique dentro de un diagnóstico y se transforme en consumidor de algún tipo de psicofármaco. Y esto digo que me parece que es un peligro creciente en el tiempo, porque, si se quiere, los manicomios no son tan difíciles de descalificar socialmente. Quiero decir, me parece que la sociedad, más temprano que tarde, va a entender que esos son instituciones antiguas, que no sirven, que son de otro momento de la historia de la humanidad. En cambio, la ciencia, los medicamentos, tienen buena prensa entre la gente, y entonces el peligro de que la medicalización de la salud mental se profundice, bueno, tiene, me parece, mucho más consenso social, y va a ser más difícil para nosotros de frenar eso. Ustedes saben que ahora se viene el DSM, el 5, que avanza, digamos, en este mismo camino de diagnosticar todo. Está diagnosticada la rebeldía, está diagnosticada el duelo patológico por cantidad de días que uno está llorando, está dejando de llorar. Es una cosa espantosa que creo que podemos modificarla. En Argentina hay algunas normas que son menores, que obligan al diagnóstico por DSM a las obras, digamos, de la Superintendencia de Servicios de Salud, que controla las obras sociales, y las obras sociales le obliga a sus prestadores a diagnosticar por DSM. Hace un tiempo estuvimos con gente de la superintendencia por temas de la Cedronar, y surgió este tema, vimos cuáles eran las resoluciones, y el otro día discutíamos con Graciela en el auto. Tenemos la posibilidad de cambiar esto, de anular esas resoluciones, y me parece que la discusión que tenemos que darnos ahí es si debiéramos reemplazar la utilización del DSM por el CIE 10, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, o no, o debiéramos renunciar a una pretensión clasificatoria uniforme, reconociendo que en el campo de la salud mental hay diversidad de teorías. Porque lo cierto es que lo que pasa es que, en general, los psi pensamos con una cabeza y hacemos informe con otra. Es decir, cuando operamos técnicamente con un paciente, cada uno desde su teoría, el psicoanalista con el psicoanálisis, el psiquiatra, el conductista, lo que fuera, piensa en determinados términos, determinados diagnósticos que son los que utiliza para operar, pero después, cuando hace un informe, tiene que hacer una traducción, como si uno hiciera una traducción casi a otro idioma, ¿no? Bueno, ese es un tema que bueno, me han dicho que y de paso el chivo, el 6 de agosto se presenta en sociedad por suerte, una nueva asociación de psiquiatras y adherentes por los derechos humanos, que es una gran cosa en este proceso donde lamentablemente hubo muchos psiquiatras que no se sintieron representados por sus asociaciones. Bueno, hace un tiempo nos enteramos que ese grupo de psiquiatras había decidido, bueno, empezar a juntarse y armar una asociación que los representara, que representara su vocación de trabajo en interdisciplina y de trabajo por los derechos humanos y por el cumplimiento de la ley de salud mental. Bueno, APAL se presenta en el Senado de la Nación el 6 de agosto, y bueno, nos han dicho que estaban interesados en armar un espacio de discusión sobre esta cuestión de los diagnósticos, a ver si podemos superar esta cuestión de la utilización del DSM y realmente terminar con la utilización del DSM en Argentina. Pero en principio yo les diría que la ley de salud mental, por la definición que da del campo de la salud mental
y por la imposición de trabajo en equipo interdisciplinario, de alguna manera pone un límite a esta avanzada medicalizadora en el campo de la salud mental, que no va a alcanzar, digamos, pero que la ley de salud mental, digamos, que corre el campo de la salud mental del terreno hegemónico de la medicina y por lo tanto hace menos fértil nuestro campo para estas avanzadas o estas estrategias comerciales de los laboratorios. ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Un ratito? Bueno, entonces yo quisiera, en función de esto que fuimos conversando, que seguramente completaremos con el intercambio, pensar, bueno, qué rol le compete al psicólogo en todo esto. Porque, bueno, de eso se trata, de un congreso, de una jornada del ejercicio profesional. En primer lugar, creo que el desafío es revalorizar nuestra profesión sin caer en el corporativismo. Nosotros, históricamente, nuestra profesión ha sido una profesión relegada en el campo de la salud. Hace poco Alicia Stolkiner, no sé si la conocen, una profesora de salud pública muy conocida, decía en Córdoba, en un congreso de estudiantes, yo nunca lo había pensado, aunque es una verdad evidente, es que los psicólogos siempre trabajan de visitante, porque si trabajas en un hospital, el hospital es una institución de los médicos. Si trabajas en una escuela, la escuela es una institución de los docentes. Si trabajas en el juzgado, es de los abogados. Así que el psicólogo siempre trabaja en instituciones creadas por otros. No estoy proponiendo crear una institución de los psicólogos, pero digo, sí de advertir esa característica que siempre nos ha relegado un poco. Bueno, yo creo que la ley de salud mental claramente nos ubica en otro lugar en el campo de trabajo de los equipos interdisciplinarios, en una paridad absoluta con el resto de las profesiones. Y eso significa paridad con el médico, pero también paridad con el trabajador social, o con el enfermero profesional, o con el terapista ocupacional. Entonces, digo, porque también podemos caer en la tentación de festejar, digamos, o de solamente subrayar la paridad con el médico, con quien históricamente, digo, con el psiquiatra hubo cierta competencia, pero a la hora de mirar a las disciplinas que todavía venían más rezagadas, nos volvemos corporativos. Por eso digo que el gran desafío acá es entender que lo que hace la ley de salud mental es democratizar el campo de la salud mental y ponernos a todos en paridad de condiciones. El segundo desafío creo que es mantener la especificidad en el trabajo en el equipo interdisciplinario. ¿Por qué lo digo? Porque también está el riesgo de que en el equipo se borren las diferencias de lo que cada uno le corresponde hacer y terminemos cayendo en propuestas de reforma de salud mental sociopsiquiátricas. ¿Qué quiero decir? Bueno, remarcamos lo que hasta ahora no habíamos hecho, que era todo el trabajo que hay que hacer en inclusión social de las personas, y a la hora de pensar, digamos, en cómo trabajamos en lo específico de la psicosis o de la patología que nos trae el paciente, lo único que nos queda, digamos, lo único que se pone en juego es la cuestión de la medicación. Yo he escuchado, por ejemplo, fragmentos, y no quiero con esto prejuzgar, pero de la reforma de San Luis, he visto un video, no he ido a San Luis, he visto un video, y lo que me llamaba la atención era esto, cómo se subrayaba, es decir, la cuestión de, primero, correcto, por supuesto, el proceso de externación del Hospital Psiquiátrico de San Luis y que el paciente podía estar en la casa, pero después, centralmente, lo que se planteaba como un dispositivo domiciliario era ir a la casa a verificar la toma de la medicación. Entonces teníamos un paciente externado que vivía en la comunidad, pero que respecto de su patología, de lo que se trataba era garantizar la toma de medicación. Bueno, me parece que de eso no se trata, y ahí donde el psicólogo tiene para aportar su especificidad, que es el trabajo con la subjetividad. Y creo que la ley de salud mental nos da enormes elementos, porque ustedes recorren la ley de salud mental y están todo el tiempo planteando la cuestión de la singularidad. De la singularidad. Cuando la ley de salud mental habla de diagnóstico interdisciplinario e integral de cada momento puntual, lo que está diciendo no es solamente que tienen que intervenir distintas disciplinas, sino que lo que está diciendo es que el resultado de esa intervención y de esa evaluación
tiene que ser la descripción lo más singularizada posible de lo que está pasando a esa persona, no una clasificación. Yo les cuento, por ejemplo, que una de las últimas avanzadas de la corporación que ha actuado en contra de la ley para modificar el proyecto de reglamentación de la ley de salud mental era la siguiente, escuchen bien. Perfecto, que el diagnóstico sea interdisciplinario, pero que la conclusión del diagnóstico sea una clasificación por CIE-10, decían ellos, no por DCM, por suerte. Pero si lo que ellos estaban planteando no es que la clasificación, cualquiera que fuera un elemento más del examen, de la evaluación interdisciplinaria, sino la síntesis. Es decir, bueno, describamos o hagamos toda la interdisciplina que querramos, pero finalmente encasillemos a la persona en una clasificación que termine subsumiendo todo lo que pudimos hablar, todo lo que pudimos desarrollar en términos de singularidad. En tercer lugar, creo que otro de los desafíos es poder dialogar con la sociedad. Los psicólogos estamos acostumbrados a dialogar entre nosotros, y está bien, porque como toda disciplina tenemos que discutir cosas, tenemos que discutir ciencia, tenemos que discutir sobre nuestra práctica, pero cuando le hablamos a la sociedad tenemos que hablarle a la sociedad. No podemos seguir hablando como si estuviéramos hablando entre nosotros, que solamente nos entendemos en ese dialecto entre nosotros. Porque esta etapa, digamos, el 80% de la reforma se juega en la posibilidad de que la sociedad tenga una percepción distinta de la locura, de que abandone los miedos, que abandone los prejuicios, y tenemos que poder nosotros contribuir en ese proceso, y para eso tenemos que aprender a hablar en castellano. Hablar un poco menos en francés, un poco menos en lacanés, los que tengan esa... Digo, no estoy descalificando ninguna de esas teorías, y creo que tenemos que tener espacio para hablar de esas cuestiones, pero tenemos que aprender que cuando hablamos de la sociedad tenemos que poder hablarle a la sociedad. Y después también no caer en cuestiones pendulares. Yo creo que tenemos que revisar, por supuesto, la formación de psicólogos de grado, de posgrado, revisar nuestras prácticas, pero tampoco desechar todo lo que se venía haciendo. Yo en ese sentido digo, que nos faltan psicólogos que puedan trabajar en dispositivos comunitarios, nos faltan, que sepan qué hacer en la calle con un grupo de chicos en situación de calle, nos faltan. Ayer me preguntaba un periodista de aquí de Catamarca si de lo que se trata es de que los psicólogos dejen el diván. Y yo le dije que no. Digo, si un psicólogo trabaja en el privado y trabaja con diván, digamos, porque es psicoanalista, y desde ese dispositivo puede sostener la no institucionalización de una persona, puede sostener el trabajo, ya no sé si en el diván o no, pero con psicóticos que tienen la suerte de poder pagar un tratamiento privado, pero si pueden sostener bajo ese abordaje una persona sin llevarla a situaciones de institucionalización, me parece que hacen un aporte y lo tienen que seguir haciendo. Lo que necesitamos es que haya psicólogos que puedan hacer otras cosas. Digo, pero tampoco caer ahora en la crítica de que todo lo que se venía haciendo se hacía mal. Otro peligro pendular también es la entronización de la familia como un ideal. Quiero decir, es cierto que nosotros teníamos el problema, y fundamentalmente en muchas instituciones, de que no trabajaban con la familia y después se encuentran, después de muchos años de no trabajar con la familia, se encuentran con la imposibilidad de dar un alta a una persona porque no tiene esa contención que por ahí necesita. Y entonces está bien tener esa variable en cuenta. O que muchas veces culpabilizamos a la familia en lugar de implicarla responsablemente, que es otra cosa, en un tratamiento. Ahora tampoco se trata de que la familia es ideal y de que todos los pacientes tienen que vivir con su familia. Miren, una vez un usuario en Mar del Plata, en una jornada de la Red de Arte y Salud Mental, me decía esto: ¿cómo puedo hacer yo si quiero salir del hospital si mi familia no me da bola, no me quiere? Y era un tipo adulto, y yo lo que le dije, bueno, pero ¿qué va a hacer? Hay familia, y usted ya es grande, puede formar su propia familia, y esa familia puede ser un grupo de amigos, un grupo de compañeros, acá hay mucha gente. Si usted siente que no puede vivir solo, bueno, cada uno construye de adulto, porque si no me parece que el riesgo es
en esta cuestión de pretender que siempre haya una familia para todos los pacientes que tienen que externarse, es colar esta perspectiva tutelar, transferirla de la institución a la familia. Entonces lo que estamos diciendo no es queremos que la gente se incluya, lo que estamos diciendo es, bueno, si al loco peligroso lo vamos a sacar de la institución, por lo menos garanticémonos de que haya una familia que lo controle. Digo, si el tipo es un adulto, si necesita un acompañamiento, mejor que ese acompañamiento sea familiar, pero bueno, tal vez pueda tener una vida autónoma, como quisimos en algún momento de nuestra adolescencia y nuestro tránsito hacia la adultez tener todos, la posibilidad de no vivir con nuestra familia. Bueno, y si no tiene la posibilidad de la vida autónoma y no tiene esa familia que lo pueda contener, habrá que inventar, bueno, los dispositivos, las casas de medio camino, los acompañamientos terapéuticos necesarios, pero no pretender sí o sí que cada uno tenga una familia que lo reciba. Después quería mostrar simplemente está minimizado ahí. Ese después. Al lado, esa. La segunda. La segunda filmina. La filmina no, la diapositiva. Eso es la época de la filmina. Ahí. Sí, ahí está. Bueno, ahí es simplemente para retomar lo del Código Civil, porque es importante, creo que es el desafío más importante que tenemos ahora. Digo, creo que de avanzar esta reforma y mejorar en algunas cositas que estamos viendo que podría mejorar, consolida enormemente el proceso de la Ley de Salud Mental, porque si bien el Código Civil tiene la misma jerarquía que la Ley de Salud Mental, en general se le da un valor o un peso mucho más fuerte, los jueces, los abogados, y creo que en definitiva si logramos que al menos avance tal como está ahora, aún con los defectos que tiene, me parece que estaremos dando un paso enorme en este proceso de consolidación de la Ley de Salud Mental. Primera cuestión, el proyecto de Código Civil recoge el criterio de presunción de capacidad y lo dice explícitamente: se presume que todas las personas son capaces, aunque estuvieran internadas, dice. Ustedes piensen esto en relación a lo que es hoy el Código Civil. La Ley de Salud Mental, recuerden, solamente pudo modificar el artículo 482 del Código Civil y agregarle un nuevo artículo, que es el 152 ter, porque no tuvimos posibilidad de lograr consensos para modificar más ampliamente el Código Civil, si no lo hubiéramos hecho. Entonces hicimos pequeñas reformas. Lo que tenemos ahora es la posibilidad de que una reforma integral del Código Civil consolide todo el esquema que plantea la Ley de Salud Mental. En segundo punto, dice: la intervención estatal tiene carácter interdisciplinario, tanto en los procesos de salud como en los judiciales. El Código Civil, ese Código Civil que hablaba de evaluación de facultativos médicos, y que después hay códigos procesales que dicen evaluación por 3 médicos. 3 médicos, pan con pan, digamos. Es decir, la verdad que si había que poner más de un profesional, podían haber pensado en la interdisciplina. Digo, ese Código Civil que hoy está planteado, ese sistema en esos términos, podría ser reemplazado en breve por un Código Civil que diga nada más ni nada menos que, como principio general, las intervenciones en salud mental del Estado tienen carácter interdisciplinario. Miren qué avance que podría ser. En tercer lugar, consolida el lugar que la ley le da a la participación del usuario, porque tanto por el lado del consentimiento como por el lado de la posibilidad de pedir el juicio por incapacidad o su revocatoria, es decir, el Código Civil le da la posibilidad a la propia persona de ir a un juez y decir: yo quiero un juicio por capacidad, porque no me siento en condiciones de manejar mi propio patrimonio, por ejemplo, o al revés, quiero que me lo revoquen. Está legitimado, cosa que no estaba hasta ahora, él mismo para hacer el pedido. En cuarto lugar, la promoción de la autonomía. Está planteado en el nuevo Código Civil que la obligación en relación a una persona
con una restricción de su capacidad no es la protección, aunque sigue hablando de protección en algún punto, pero en todo caso no es exclusivamente la protección de la persona, sino la promoción de su autonomía. Es decir, hoy el esquema es que un curador tiene por obligación, sustituye la voluntad de la persona y tiene por obligación hacer todo lo que él considera para protegerla, porque no se puede proteger sola. El nuevo Código Civil lo que plantea es que la obligación es trabajar para promover la mayor autonomía posible de la persona. Luego, el derecho a un abogado plantea como un principio general el derecho de toda persona con padecimiento mental sometida a algún proceso, como es la internación, a tener un abogado que lo represente. Plantea la internación como un recurso restrictivo, excluye la internación judicial y policial, si logramos corregir eso, y vuelve a plantear la intervención judicial como control de la decisión de los equipos interdisciplinarios, pero no como iniciativa del juez. La revisión periódica de la restricción de la capacidad cada 3 años. Ustedes saben que en esto hay muchas críticas, incluso hay declaraciones de inconstitucionalidad de ese artículo que plantea la revisión cada 3 años, bajo el argumento de que si no se revisa cae la declaración y la persona queda desprotegida. Eso no quiere decir que ese artículo no tenga valor. Digo, la inconstitucionalidad se declaró para un caso particular. Y mucha gente que nos plantea la cuestión, digamos, el engorro burocrático que significa cada 3 años estar revisando las declaraciones de incapacidad. Y nos dan los casos más graves donde dicen, bueno, hay gente que tiene, por ejemplo, debilidades mentales profundas de origen orgánico, que no va a mejorar demasiado con el correr del tiempo y tiene que estar cada 3 años sometida a hacer un trámite, etcétera, etcétera. Yo ahí doy 2 respuestas. Primero, que así tenga la peor, digamos, de las situaciones de enfermedad, siempre hay una posibilidad de adquirir alguna nueva habilidad, y en el nuevo esquema de declaración de incapacidad tal vez no sea posible revocar la sentencia que limita la capacidad, pero sí sea posible achicarla, porque hoy no es blanco-negro, sino que hay posibilidad de darle un poco más de autonomía a la persona. Pero aunque hubiera cada 3 años que repetir exactamente la misma sentencia, por cada 10 personas que tienen declarada la sentencia por incapacidad, una puede estar en esa situación y las otras 9 no. Entonces habrá que pedirle disculpa a la familia de ese uno, pero que entienda que lo peor, digamos, que es mucho peor, si queremos, digamos, en función de no generar este engorro administrativo cada 3 años, es mucho peor porque estamos sometiendo a otras 9 personas a que continúen con una restricción de su capacidad que es absolutamente innecesaria. Hoy hay una prueba piloto y yo estoy proponiendo, el otro día hablé con gente del Ministerio de Justicia, hay una prueba piloto para revisar las declaraciones de incapacidad habidas hasta la fecha. Porque el esquema que plantea la Ley de Salud Mental corrige para adelante, es decir, las personas que van hoy a un juicio por incapacidad van con este nuevo esquema. Pero hay muchas personas que ya están declaradas incapaces de antes, nadie las revisó esa situación y muchas están en condiciones de recuperar su capacidad plena. Bueno, hay una prueba piloto donde está participando la Dirección de Salud Mental, la AGT de la Ciudad de Buenos Aires y otras instituciones para, en la colonia Monte de Oca, revisar las declaraciones de incapacidad de algunas personas. Y yo lo que estoy proponiendo es que haya una política pública, ya no una prueba piloto, sino una política pública en todo el país. Ustedes saben que esto depende de cada justicia provincial, pero que haya un programa dentro del Ministerio de Justicia que dé apoyo para hacer en un plazo de 2, 3 o 4 años lo que se necesite, una convocatoria a todas las personas, digamos, que tengan sentencia por incapacidad y que se puedan revisar esas sentencias. Y por último, lo que sí agrega de nuevo el Código Civil y que avanza respecto de la Ley de Salud Mental es la cuestión de los sistemas de apoyo. Que esto es un instituto que aparece en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que lo que plantea es que una persona con dificultades para ejercer sus derechos de manera autónoma no hay que incapacitarle y ponerle un curador que decida por él, sino que lo que hay que hacer es darle un sistema de apoyo que la propia persona lo puede proponer para que pueda ejercer sus derechos. No alguien que le sustituya la voluntad, sino alguien que lo apoye para que ejercite su propia
voluntad. El nuevo Código Civil en eso, digamos, avanza porque incorpora esta figura, pero hay puntos que son contradictorios. Es decir, porque como persisten las dos figuras de la incapacidad con curador y la restricción con sistema de apoyo, uno lee los distintos artículos del Código Civil y efectivamente, si no le hacemos algunas correcciones, va a quedar muy a la voluntad del juez su aplicación. Lo que quisiéramos es o que se anule la posibilidad de la incapacidad y que todo sea por sistema de apoyo, o que al menos quede claro que la incapacidad con curador es para casos extremos y que igual sean revisables cada 3 años, y al resto de los casos se maneje sin curador, sino con sistema de apoyo y ejercicio de la voluntad, digamos, en la toma de decisiones. Y por último, ahí sí, así podemos ir a las preguntas. Yo quiero alentarlos para que podamos discutir, empezar a habilitar espacios para discutir la cuestión de la inimputabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque recién les explicaba, está en proceso de discusión la reforma del Código Penal. El Ministerio de Justicia, a diferencia de lo que pasó con la discusión del Código Civil, habilitó de entrada la posibilidad de participar y hacer aportes para la reforma del Código Penal. Nosotros tenemos visualizado, muy focalizado lo que tenemos como preocupación, que es la cuestión de la inimputabilidad, y ahí hay, digamos, dos grandes posiciones en el campo nuestro respecto a qué hacer con la inimputabilidad. Una posición es, bueno, las personas declaradas inimputables no debieran tener medidas de seguridad, sino que, bueno, si son inimputables debe aplicarse la ley de salud mental. Es decir, si hay riesgo cierto inminente, se internará, si no, irá por otro camino. Y hay otra posición que es, bueno, si la ley de salud mental plantea que el paradigma o que el eje o la presunción es la capacidad, entonces tenemos que hablar de que, así como hablamos de que todas las personas son capaces de decidir autónomamente, tenemos que hablar de que todas las personas son capaces de responder por sus actos, así esos actos sean delitos. Y por lo tanto no debiera existir la inimputabilidad. Digamos. Ese es el otro extremo. Que les digo, incluso hay organizaciones de personas con discapacidad que plantean esto. No queremos ser inimputables. Es decir, que queremos que nos consideren imputables como cualquier ciudadano. Entonces digo, me parece que esto es algo que nosotros no tenemos muy discutido y que, bueno, este es el tiempo en que deberíamos poder empezar a discutirlo. Yo mismo yo presenté un proyecto que hoy no sé si lo volvería a presentar tal cual, que lo que hacía era más bien fijar límites temporales a la medida de seguridad. Pero me parece que es un debate que tenemos que darnos porque tenemos la oportunidad de hacer un aporte en un punto que nos va a tocar y que va a quedar por muchos años más. Así que bueno, creo que estamos con el tiempo como para ir a las preguntas y vamos a la pregunta. Gracias.